tenemos que hacer: alinear nuestras emociones a nuestra fe, para que la fe florezca y sea la que haga realidad lo que Dios nos ha prometido. A nuestro corazón, que nos enseñes, que nos ministres, que hoy podamos salir con una palabra tuya, dispuestos para caminar de acuerdo a lo que tú quieres, de acuerdo a lo que tú, Señor, ya nos ha dicho. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En la Biblia nosotros podemos encontrar que todas las promesas que Dios les hizo a los antiguos, a diversas personas que conocieron del Señor, se hicieron realidad. Y esto sin importar las cosas que enfrentaron, sin importar las cosas que estaban alrededor de ellos, aún sin importar lo que estaba sucediendo en sus vidas, porque en algunos tenían imposibilidades de poder tener hijos, otros tenían enfermedades de muerte y muchas cosas que también experimentaron de resurrecciones. Pero en todas las cosas que Dios les prometió se hizo realidad. Porque algo tenemos por ciertísimo, y es que lo que Dios promete siempre lo va a cumplir, sin importar qué, sin importar cómo y también sin importar cuándo. Dios va a cumplir todo lo que ha dicho en su palabra. Algo que comúnmente escuchamos en la Iglesia Católica y que también nosotros la sabemos, pero que muchas veces la pasamos por alto de la importancia, es que nosotros sabemos que dice: cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no van a pasar. Y muchas veces tenemos esta frase y la repetimos, pero no sabemos o no alcanzamos a mencionar la connotación que significa. Es que a pesar de todo, puede pasar esta tierra, pero lo que no va a pasar o lo que no se va a dejar de cumplir es su palabra. Y esto debemos entenderlo, que si Dios te prometió algo, si te dijo algo, debes ya tener esa certeza, esa confianza de que Dios lo va a hacer realidad. Amén. Muchas veces vemos cuando Dios prometió al pueblo de Israel, quizás pasaron muchos años, quizás pasaron por momentos difíciles, pero al final Dios cumplió todo, sin faltar ni una de ellas. Dice el libro de Josué: todas las buenas promesas que Dios les había dado al pueblo de Israel, todas se cumplieron a cabalidad. Las promesas que Dios le dio a Abraham se cumplieron sin importar el tiempo que sucedió. Y siempre vemos que Dios, a pesar del tiempo de las cosas, cumple lo que promete. Sabemos que Dios nos prometió que este año venía un tiempo de esos nuevos comienzos, de nuevas oportunidades. Y sabemos que todo eso se va a cumplir. Todas las promesas que nos ha dado, quizá los años anteriores, quizá las veces que hemos escuchado cómo Dios nos ha prometido algo, tenemos que tener confianza que Él lo va a hacer realidad. Pero hay algo que mientras da el Señor la promesa y hasta el día de su cumplimiento, en ese lapso de tiempo está pasando algo en la vida de la persona que quizás está afectando el poder ver rápidamente la promesa hecha realidad, o quizás muchas veces se convierte en un tropiezo para dicha persona. Y quiero hoy hablarles acerca de las emociones. Las emociones son aquellas cosas que florecen en la vida de una persona por dicha situación que está pasando en su vida o a su alrededor. Y estas emociones se pueden ver reflejadas con emociones de alegría, quizás de gozo, pero también de tristeza, de soledad, de inquietud, de ansiedades, de temores, de inseguridades, de muchas cosas que florecen en el momento que se enfrenta una situación adversa o que hay algo que está afectando alrededor, y esas emociones salen a florecer. Pero no es que las emociones sean malas, pero tampoco es que las emociones las podamos quitar definitivo.
esas emociones van a permanecer siempre cuando enfrentemos algo en específico, alguna situación. Pero lo que va a marcar la diferencia es qué vamos a hacer con esas emociones. Porque aunque están las emociones, esas mismas nos van a poder servir de beneficio, o quizás también se van a poner en intermedio entre la bendición que Dios te dijo y en tu vida. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas de las personas que se dejaron llevar por las emociones, o que se enfrentaron a una situación y que las emociones empezaron a florecer, fueron de tropiezo. Fueron de tropiezo en el camino hacia la bendición. Y quiero darles un par de ejemplos. El Señor Jesús les había dicho a los discípulos, pasemos al otro lado. Esa era la instrucción. Y ellos empezaron a subirse a la canoa o a la barca y empezaron a ir hacia el otro lado. Pero dice la Biblia que Jesús se recostó y se quedó dormido. Y a pleno mitad de camino empezó a experimentar un fuerte viento, la barca, las tormentas eran contrarias y empezó a tratar de hundirse el barco. Cuando vieron esto, los discípulos empezaron a llorar y a gritar pensando que se iban a morir en ese momento. Y despertaron al Señor Jesús diciéndole, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y el Señor Jesús le reprende al viento y al mar y se hace quietud. Pero les dice a ellos, ¿por qué tienen esa poca fe? Quiero traerles el contexto. Los discípulos, la mayoría de ellos eran pescadores. Ellos habían pasado casi toda su vida en el agua. Pero entonces, ¿por qué en ese momento que vieron la tormenta empezaron a angustiarse de tal manera que pensaron que iban a morirse en ese momento? Porque las emociones que enfrentaron en ese instante le jugaron una mala pasada y cambió la percepción de lo que estaba pasando y también hizo que se olvidaran de lo que Jesús les había dicho, que iban a pasar al otro lado. Si ustedes terminan de leer ese capítulo, ustedes ven que ellos pasaron al otro lado y ninguno se ahogó. Pero por causa de las emociones que florecieron en el momento de la angustia, ellos cambiaron su forma de ver la situación y vieron muerte y destrucción en ese mismo instante. Y eso es lo que también nos está sucediendo a cada uno de nosotros. Estamos con una promesa que Dios nos dijo que iba a hacer con nosotros y nuestra familia. Pero quizás mientras vamos de camino, mientras todos los días van pasando, se presenta una dificultad difícil, quizás una tormenta poderosa que trata de amedrentar nuestras vidas. Y cuando presenciamos lo que está pasando, empiezan a florecer esas emociones de quizás de temor, de inseguridades. Y eso es lo que cambia nuestra percepción y empezamos a creer que todo está perdido, que ya no hay esperanza, que Dios se olvidó de nosotros quizás, que lo que Dios nos prometió no se va a cumplir en nuestras vidas o en nuestras familias. Pero todo eso empezó a cambiar solamente porque nos dejamos llevar por una emoción que floreció por una circunstancia adversa que estamos viviendo. Y esto es lo que quiero que tengamos presente. Porque por esas emociones que florecen y nos dejamos llevar por ellas, nuestra percepción de la vida va a cambiar y lo que vamos a estar viendo es solamente tormentas tras tormentas. No vamos a poder ver la salida de la situación y vamos a empezar a creer que todo ya está acabado para nosotros, cuando no es así. Porque aunque los discípulos pensaron que iban a morir, eso no fue lo que sucedió. Solamente fue el momento de la angustia que les hizo pensar de esa forma. Las emociones tienen la capacidad de hacernos llevar a una condición que hasta perdamos la noción de la verdad de lo que Jesús dijo acerca de nosotros. Y empezamos a pensar, a creer que nuestra vida va a perecer o que no vamos a tener esperanza de lo que Dios dijo, o quizás nunca vamos a ver la bendición de Dios.
que eso no es para nosotros, pero eso solo es por una percepción falsa que creó una emoción que salió en el momento de la dificultad. A Abraham también le pasó, el padre de la fe. El Señor le había prometido que iba a hacer grande su descendencia, que ni siquiera nadie la iba a poder contar. Él le reclama, le dice: Señor, pero es que yo no quiero que mi siervo sea el que herede esto, porque yo no tengo un hijo. Entonces Dios le dice: es que yo te voy a dar un hijo. Y si vemos el contexto, Abraham era un hombre que era viejo, su esposa era estéril, era imposible. Pero Dios hizo posible lo imposible. Pero antes de que sucediera, se nos dice que el Señor le da la promesa, y a partir de esa promesa empezaron a pasar varios años. Y cuando empezaron a pasar esos años, llegó su esposa a decirle a Abraham: ¿no ves que ya estoy, que tú eres anciano, que yo estoy estéril? Es imposible. Prácticamente era la conversación que tenían ellos dos. El tiempo había pasado y no se cumplía la promesa, y ellos se seguían haciendo más viejos. Y ella llega a una conclusión y le dice: quiero que te llegues a mi sierva Agar, y de esa forma es que se va a poder realizar lo que Dios te prometió. Y Abraham consintió y tuvieron a Ismael. ¿Era la voluntad del Señor? No era la voluntad del Señor de esa forma, porque el Señor les había dicho de Sara, y de él iba a traer esa descendencia. Pero porque pasó el tiempo, las emociones quizás salieron a flor de piel, y lo que ellos experimentaron fue afán y ansiedad, y empezaron a hacer todo posible para que se hiciera realidad lo que Dios les había dicho. ¿Y esto qué contrajo? Que por supuesto Ismael, cuando estaba ya un poquito más ya crecido, le tocó salir corriendo porque estaba teniendo problemas familiares entre la sierva y Sara. Y no solamente esto, sino que la descendencia de Ismael se ha convertido también en parte de los enemigos del pueblo de Dios, por los afanes. ¿Pero por qué? Porque muchas veces recibimos una promesa de Dios, pero al pasar el tiempo parece ser que Dios como que se olvidó de lo que Dios, Él mismo nos había prometido. Empezamos a experimentar emociones de afanes, de ansiedad, como que no vemos lo que Dios nos dijo, y empezamos a actuar y a mirar cómo hacemos, o por decirlo así, cómo le tratamos de ayudar a Dios. Y ahí es donde cometemos el error y no hacemos lo que Dios quiere que hagamos, o a la forma de Él. El afán y la ansiedad es una emoción que suele salir cuando estamos en ese proceso de espera para que Dios actúe en nuestro favor. Y la realidad es que nosotros somos muy afanados. A todos nos ha pasado que somos muy ansiosos porque queremos ver ya las cosas que Dios nos dijo. Queremos que se haga como un chasquido, como si fuera algo mágico, que sea de la noche a la mañana. Queremos ver todo lo que Dios nos ha dicho. Pero déjenme decirles algo, y es que en muchas ocasiones hay procesos para poder llegar hacia la bendición. Y en esa espera es cuando juegan las emociones. Y si nos dejamos llevar por esas emociones, cometemos el error de hacer cosas que Dios no nos ha mandado hacer, y estropeamos en cierta forma la promesa de Dios y todo el plan de Dios para nosotros. No es que se dañe por completo, pero sí se estropea, o pasamos aflicciones por no esperar y por no tener paciencia. Esas emociones han llevado a muchos, por la desesperación y el afán, a cometer locuras. Por el afán y la ansiedad de tener ya las cosas, han tomado malas decisiones y hasta se han perdido de la bendición, porque por esas decisiones que tomaron, pues se dañó todo, absolutamente todo. Pero las emociones no solamente pueden llegar a estropear,
sino también pueden acabar con una promesa de Dios para ellos, porque eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Dios les había dicho que los iba a llevar a una tierra que fluía leche y miel, donde nunca más iban a ser esclavos, en donde ellos iban a ser benditos y iban a ser de bendición también para los que estaban alrededor. Iban de camino hacia la tierra prometida, pero por supuesto tenían que pasar por el desierto porque era el lugar más rápido para pasar hacia donde Dios les había prometido. Pero en medio del camino se presentaban problemas, dificultades y ellos empezaban a tener crisis emocionales. Querían devolverse en muchas ocasiones, pero el punto más álgido de lo que partió o como que se estropeó todo es cuando Moisés decide enviar a los 12 espías para que reconocieran la tierra. Ellos fueron y volvieron con unas noticias. 10 de ellos empezaron a decir que era imposible entrar a esa tierra. ¿Por qué? Porque eran gigantes. Tuvieron temor porque pensaron que cuando iban a ir hacia allí, quizás iban a morir por estos hombres que estaban allí en esa tierra. Y empezaron a hacer desfallecer el corazón de todo el pueblo de Israel. Y dice la Biblia que toda la noche empezaron a llorar amargamente los hijos de Israel, el pueblo de Israel. Y después de ello empezaron a quejarse contra Moisés y contra Dios. Y Dios decide que ellos no iban a entrar a la tierra prometida, porque una emoción de angustia, de temor, les llevó a la incredulidad y a perderse de entrar a la tierra prometida. Dios les había dicho que los iba a introducir, pero por una emoción que salió en ese momento, porque lloraron toda la noche. Eso es una emoción, pero no lloraron de alegría. Lloraron porque quizás pensaron que no se iba a hacer realidad lo que Dios les había prometido y que iban a perecer. Y esto les llevó a perderse de la gran promesa de Dios. Y no podemos decir que Dios dejó de cumplir su promesa, no, porque los hijos de esa generación sí entraron a la tierra prometida y la vieron con sus propios ojos y la disfrutaron. Pero déjenme decirles algo. Aunque Dios prometa algo, nuestras emociones pueden estropear esa promesa. Esas emociones que a veces sentimos de temor, de inseguridades, si las dejamos florecer y nos aferramos a esas emociones, van a provocar en nosotros incredulidad. Y la incredulidad para Dios no le es agradable, porque la incredulidad es lo que impide que nosotros podamos ver la bendición completa de Dios a nuestro favor. Muchas veces el Señor nos promete algo, pero vemos que es muy difícil alcanzarlo. Quizás lo hemos intentado muchas veces, pero como no hemos dado fruto, entonces pensamos que ya no se va a poder hacer realidad. Y empezamos a experimentar esas emociones de incertidumbre, de temores, de inseguridades. Y empezamos a tener esa percepción de decir, ya no se va a poder. Y ahí es donde entra la incredulidad y donde perdemos todo lo que quizás hemos tratado de trabajar por conseguir. Las emociones, y les vuelvo a repetir, nunca se van a ir. Pero, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer con dichas emociones? Porque por ellas podemos disfrutar la vida mejor, o por esas emociones podemos hacer estropear muchos de nuestros caminos y no nos va a permitir ver la bendición completa de Dios a nuestro favor. Por eso hoy quiero que nosotros tengamos presente esto. En la Biblia se nos dice, no caminamos por vista, sino por fe. Nosotros no podemos caminar por lo que vemos, ni tampoco por lo que sentimos. Nosotros debemos caminar en esta vida por lo que creemos. Así como le pasó a Moisés, como viendo al invisible. Aunque estaban viendo un desierto, Moisés veía ya la tierra prometida. Él ya en su espíritu veía lo que Dios les había prometido. Por eso lo que yo quiero llamarles es que en esta hora
hagamos algo con nuestras emociones. No podemos alinear nuestra fe según las emociones que tengamos. Porque eso significa que si estamos pasando por angustia, nuestra fe no va a ser tan fuerte para poder salir de esa angustia. Si nosotros alineamos nuestra fe a las emociones, el tiempo que tengamos de temores, de incertidumbres y de afán, no va a poder hacer que nuestra fe salga a relucir y que dé fruto y que podamos ver esa bendición o esa promesa de Dios. Porque lo que nos va a gobernar no es la fe, sino las emociones que están experimentando nuestras vidas en ese momento. Y lo que he visto es que muchas de las personas que hoy creen en el Señor Jesús se están dejando llevar más por las emociones que por lo que ellos creen en su vida. Y he visto que muchas de esas personas no crecen, no ven lo que Dios les ha prometido completamente. ¿Por qué? Porque se dejan llevar por sus emociones, por lo que sienten y no por lo que creen. Por eso lo que tenemos que hacer es alinear nuestras emociones a lo que nosotros creemos. Como lo dice el pasaje que leímos: esperé pacientemente al Señor y me sacó del pozo de la desesperación. Eso significa que el salmista estaba en el pozo de la desesperación. O sea, estaba desesperado por la situación, pero dice que esperó pacientemente. O sea, que doblegó sus emociones para esperar y confiar en Dios. Y eso le provocó que Dios no solamente lo sacara de la dificultad, sino que vino un cántico nuevo, que significa vino la respuesta de Dios para su vida. Eso es lo que tenemos que hacer, alinear nuestras emociones a lo que nosotros creemos, porque lo que va a determinar es lo que nosotros creemos, a quien rendimos nuestra vida, y nuestras emociones pueden que estén fluyendo, saliendo a flor de piel, pero nosotros vamos a alinearnos a lo que Dios nos dijo y vamos a caminar de acuerdo a ello. ¿Por qué? Porque más vale y más es poderoso lo que Dios dijo a lo que nosotros estamos sintiendo o percibiendo en ese momento de la dificultad. Esto es lo que tenemos que hacer. Alinear nuestras emociones a nuestra fe, para que la fe florezca y sea la que haga realidad lo que Dios nos ha prometido. Si nosotros alineamos nuestras emociones, por más desesperados que estemos, por más angustiados, afanados o con incertidumbre, sabemos que lo que nosotros creemos es lo que se va a manifestar, y las emociones se van a calmar en cierta forma o alinear a lo que Dios dijo. Y ahí es donde dice la palabra: la paz de Dios va a reposar sobre cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque por más desesperados, angustiados, por más tristes quizás que estemos, eso no es lo que va a determinar nuestra vida, sino lo que Dios dijo acerca de nosotros. Amén. Por eso el Señor Jesús le dice a los apóstoles que no tuvieran esa poca fe, porque lo que ellos sintieron en ese momento, que pensaron que se iban a morir, eso no es lo que sucedió. Lo que pasó fue lo que Dios dijo: pasemos al otro lado. Este año el Señor, y les vuelvo a repetir, nos ha dicho que viene un año de nuevas oportunidades, pero muchas veces quizás las emociones están ahí floreciendo, de incertidumbre, de temores, inseguridades, de angustia, de afán, de ansiedad. Pero déjenme decirles algo: no permitan que esas emociones ahoguen lo que Dios ha dicho que va a hacer con nosotros en este año, sino que sometamos todas esas emociones a lo que Dios nos ha dicho, que creamos en todo tiempo, que sometamos las cosas que salen, esas emociones, a nuestra fe, para que prevalezca nuestra creencia en lo que Dios ha dicho, y de esa forma vamos a ver la bendición completa de Dios a nuestro favor. Amén. Así que hoy lo que quiero que tengamos presente es: debemos someter nuestras emociones
a nuestra fe. Que nuestra fe sea la que determine qué va a suceder con nosotros, sin importar cómo nos sintamos, sin importar lo que está pasando en nuestra vida, sin importar si sentimos en cierta forma que estamos desesperados. Porque si esperamos pacientemente al Señor, vamos a ver la bendición del Dios Todopoderoso. Porque dice la Biblia, con fe y paciencia se alcanzan las promesas. Y eso es lo que Dios quiere, que a partir de este año podamos alcanzar su bendición, que todo se haga realidad en nuestras vidas, que en todo seamos prosperados. Pero necesitamos no dejar que las emociones gobiernen nuestra vida, sino que nuestra fe en Jesús sea quien gobierne y doblegue nuestras emociones, para que así podamos permanecer hasta el final y podamos ver todo lo que Dios nos ha prometido. Porque les vuelvo a repetir, lo que Dios ha dicho de nosotros se va a hacer realidad. Lo que Dios ha prometido tiene su cumplimiento, y este año es el año en donde vamos a ver esas nuevas oportunidades en nuestras vidas. Amén. Así que vamos a orar, porque sé que muchas veces nuestras emociones nos han jugado malas pasadas, pero que a partir de ahora podamos doblegar esas emociones y llevarlas a Cristo, quien es el que gobierna en todo en nosotros. Padre, gracias, porque sabemos que todo lo que tú nos has prometido, Señor, se va a hacer realidad en nosotros. Gracias porque sabemos que todo lo que tú has dicho de nosotros en este año se va a empezar a manifestar en gran manera. Gracias por lo que estás diciendo de este año de nuevas oportunidades, Señor. Pero yo te ruego en el nombre de Jesús que nos ayudes a doblegar nuestras emociones. Ayúdanos a que estas emociones que muchas veces salen a flor de piel no se interpongan, Señor, entre nosotros, sino que podamos doblegarlas y alinearlas a nuestra fe, a lo que creemos, para poder permanecer hasta el final, para poder permanecer firmes en lo que tú nos has dicho y alcanzar toda la bendición que está ya dispuesta para nosotros. En el nombre de Jesús, ayúdanos a caminar por fe y no por vista, como lo hizo Moisés, como viendo al invisible, Señor. Con esa certeza en nuestro corazón de lo que viene, de lo que ya está dispuesto para nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Y hoy declaramos, Señor, que lo que tú has dicho se va a hacer realidad. Lo que tú prometiste lo vamos a empezar a vivir a partir de este año, Señor. En el nombre de Jesús, porque este año es el tiempo de nuevas oportunidades. En el nombre de Jesús, amén.